Texas, ain't no hold 'em. So lay your cards down, 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 down. Buenos días, buenas tardes, buenas noches o donde sea el horario que me estés viendo. Estamos arrancando la cuarta temporada y les damos la bienvenida. Este es su programa de Joy Boy y los Plausibles. Hola, Checo. Hola, Joy. Hola, ¿cómo No se estás? nos habían presentado. Pues No, para que vean. me gusta. Ay, ¿Cómo bueno, estás? Un gusto, Jorge, un gusto, Diana. Finalmente se nos hizo estar aquí en la charla. finalmente, y estamos súper emocionados que seas nuestro invitado. Yo en lo Gracias. personal me proclamo fan tuya 100% en muchas áreas. Muchas gracias, ¿Ok? muchas gracias. Tenemos aquí ex youtuber, ¿ok? Así Un es. docente como pocos, filósofo, también Ujú. mercadotecnia, un experto exactamente del tema que vamos a hablar, que es nada menos y nada más que Beyoncé. George. Correcto. Queen Bee. Eso es un invitado regio en toda la extensión de la palabra. Regio porque es regio y De Monterrey para el mundo, ahora sí. Es correcto. De Monterrey para el mundo. De Monterrey. Sí para- es. Y fíjate que me voy a agarrar de esta Queen Bee, de este nombre que acabas de mencionar, que es como una manera que llaman a Beyoncé. Pero aquí la tenemos a la reina, o sea, reina de reinas, ¿estamos de acuerdo? Es correcto, así es. Vaya, Sí. en muchos sentidos, vaya, dentro de su género, dentro de su gama de público, el que le toca a ella, definitivamente, sí, sí. Y dejando a un lado mi fanatismo, porque muchas veces, ya saben, no estamos como que tan acostumbrados a ser fanáticos de un artista que no logramos visualizar o no logramos ver a otras ponencias musicales que también lo hacen muy bien. Pero sin duda, Beyoncé ha sido parteaguas y ha sido como que el primer referente, sobre todo en ese sentido de la música R&B, como la primera reina R&B, como la primera reina que lo logra mezclar con el pop, con el funk, y se va de ahí, inicia a todos absolutamente a muchos ritmos. Y por supuesto, un gran referente para a las cantantes, en este caso afroamericanas. Muy, muy, o sea, una fuente de inspiración y un role model a seguir como tal. Es puro talento la mujer. Yo lo he platicado, no es mi género, pero me gusta la música y creo que tengo pues la capacidad, la sensibilidad de ver dónde hay un talento gigantesco y una gran voz y presencia. Y por eso ha logrado lo que ha logrado Beyoncé. Es la top de tops, rompiendo infinidad de récords. Correcto. Y como dijiste, puede interpretar lo que le pongas. Si se pusiera a cantar mariachi, lo haría bien la mujer, sin Es duda. correcto. Sí, 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 sí. sí. Ahora, aquí tengo una duda. ¿Cómo inicia para HCO, que es suceso tan importante el cuando uno se conecta con alguien porque tiene algo que nos resuena? ¿Qué pasó ahí? Ok, ahí les va. La verdad es que, vaya, yo, si bien la música, pues como desde de toda la vida, ¿no? Desde chiquito fui muy bailador. Entonces, vaya, siempre fue de gustarme los ritmos movidos. Nunca he sido de ritmos ni de baladas o de cosas más tranquilas, sino que siempre he estado como que mucho en estos ritmos. De hecho, les decía, o sea, me gustan mucho los géneros latinos, ¿no? Los ritmos latinos como tal, que si la salsa, la cumbia, específicamente el merengue. Y todo iba bien, pero fue específicamente hasta que yo di el paso de prepa a facultad. Pasan dos momentos muy, muy padres de mi vida, que pues prácticamente continúo con mis estudios, que para mí era un logro, porque en ese momento de mi vida yo no sabía si iba a continuar o no con mis estudios. Como tal, aparte que cambié completamente, ahora sí como quien dice, fue un cambio, tú lo entenderás, mi retorno de Saturno, como quien dice, ¿no? Claro. Estaba estudiando yo química y me fue a estudiar mercadotecnia y publicidad, algo completamente opuesto, ¿no? Justo a eso indagué en mi sexualidad y cambié mis preferencias, es decir, me salí del closet, me identifiqué como homosexual y precisamente pasa, y no sé si lo han escuchado o saben, pero se dice que acá en el gay world
todos tenemos una diva asignada. Es como que una manera es algo que se te otorga al principio de los tiempos cuando empiezas a indagar tu sexualidad. Entonces, yo veía a Cristina, veía a Britney, veía a Madonna, veía a todas las divas del pop y ninguna me gustaba o no me sentía identificado, no conectaba con su música, pero con Beyoncé sí. Y mucho tiene que ver, por supuesto, la influencia del rap, de la música afroamericana proveniente de Jay-Z, sobre todo, que es, si bien uno de los grandes puntos de Sí, con éxito. quien está casado, ¿correcto? Exactamente, o sea, eso es positivo, uno de los puntos de éxito de su carrera, porque definitivamente él fue el productor que le dice, salte de Destiny Child y conviértete en solista, yo te produzco el disco y a ver qué pasa, y pues obviamente de ahí se vino toda una mina de oro o todos unos éxitos y el explotar el talento de Beyoncé como tal, ¿no? Entonces, a partir de eso, yo vi a Beyoncé como mi diva pop, mi queen gay, que me representaba y que me gustaba, y obviamente pues uno Leo tiene, tiene concepto de reina, entonces, güey, yo quiero ser ella, güey, yo quiero hacerlo todo como ella, güey, yo quiero verme exagerado así como ella, güey, todo lo que se pone, su música, todo me entraba, todo me gustaba y me apasionaba mucho. Y me acuerdo mucho la primera canción que escuché, que fue Baby Boy, la del disco Dangerous in Love. Aquí entre nos estaba yo en un table. Okay. Estaba yo en un table y estaba bailando la tableera. Y güey, era una cosa de no mames, esa canción la canta Beyoncé, esta mujer lo hace súper sexy, Beyoncé también, güey. Y desde ahí en adelante, Beyoncé se volvió mi diva. Y me fue adentrando, obviamente ya la conocía por Destiny Child, por lo que había hecho en su trabajo con sus hermanas de Destiny Child, pero a partir de ese momento, yo me acuerdo mucho de ese momento, estaba yo en mis últimos días, por así decirlo, de ir a los tables, porque ya después pues todo cambió. Pero vi a esa tabulera y yo dije, güey, no mames, esta canción es la canción, es la señal divina del ente del universo para decirme, Beyoncé es la que te toca a ti. Y así fue. De ahí ya vino todo el fanatismo, o sea, lo exploté a más no poder. Genial. Checo, tengo una pregunta. Dime. Hay artistas que por su inclinación sexual o por gusto se identifican con diferentes grupos. Beyoncé en particular tiene una conexión, está involucrada con todo este movimiento. Con la comunidad LGBT sí, cumple con todas las características que una diva del pop tendría para que la comunidad LGBT la voltee a ver, y la consuma y la quiera. Su penúltimo disco, Renaissance, es la declaración o el homenaje que le hace a su tío, en donde habla acerca de la comunidad LGBT, donde se entrega absolutamente a la comunidad LGBT. Es como si quisiese decir, es momento de yo darles un disco a los gays y a los LGBT, más bien dicho, para que me consuman y lo exploten. Pero definitivamente sí. Y obviamente, digo, como les decía ahorita, no nada más Beyoncé, hay muchas otras artistas pop queens que cumplen con esas características, ¿no? Que siempre es fabulosa, ya sabes, ser como que esta idea de la perfección reina increíble. Por eso mi pregunta, ¿no? Sí, ¿y qué características debe de tener? O sea, eso me genera muchísima... Ser fabulosa, ya sabes, de verse con las mejores, o sea, siempre al momento de verse en la cámara, verla y tú decir, güey, quiero arreglarme como ella, quiero tener ese pelo, quiero tener ese cutis. A lo mejor suena muy superficial. No, es y a lo profundo, mejor es una imagen. Ajá, sí, exactamente. Y a lo mejor en estos tiempos, hoy en día, eso choque con muchas nuevas ideologías que pues no van a favor de todo ello. Pero la realidad es que siempre ha sido así, por lo mismo que tú lo dices, Diana, la imagen, el poder de la imagen. Y en el caso de las artistas pop, pues es mucho, ¿no? Eso, que tenga sus letras o que sus ritmos sean bailables y que por lo general sean letras que siempre te empoderen, o sean letras muy profundas que conecten sentimentalmente contigo. Como tal, yo creo que esas son las características especiales, y obviamente que lo hagas viral, o sea, que lo expreses. Claro, y que la comunidad se sienta que no es como como truco, ¿sabes? Exacto, así es. Eso se me hace que podría ser importante, porque yo algo que estuve estudiando acerca de Beyoncé
es que ella tenía un tema también con algún momento de ser penosa, ¿no? Y ella tenía como un alter ego. Eh, Ujú. Sasha Sasha, Fierce. Sasha cuéntame de Fierce. Sasha Fierce, Ok, porque genial, porque eso anima a mucha gente a que se mueva. exactamente. Mira, ahí te va. El disco Dangerous in Love, que es su primer disco como solista, pues es prácticamente la prueba, ¿no? Donde le dice Jay-Z, te voy a agarrar y de aquí te voy a hacer un artista solista. Sorry si traicionas a tus hermanas, pero pues tú ya tienes que punto y aparte, ¿no? Qué fuerte. Dangerous in Love es un disco que revoluciona porque mezcla el R&B con el pop. De ahí viene su segundo disco, que es B-Day, y en el disco de B-Day es cuando Beyoncé literalmente le entra todo, así como quien dice. Es decir, ese disco es mi favorito de todos sus discos de estudios. ¿Por qué? Porque en B-Day le entra todo. Canta en español, colabora con Shakira, acepta hacer la canción de una novela de Televisa, indaga en música, o sea, en todos los ritmos, ella quiso hacer de todo para ver, yo creo que me imagino que la estrategia de marketing que Jay-Z traía, porque en este caso pues era su productor, era direccionarla de a ver dónde pega más. Ya sé que tengo al mercado afroamericano, pero vamos a ver si pegan el latino, si pegan tal, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ese disco a mí es mi favorito y se me hace de los más movidos de ella, pero llega esta parte en donde ella se siente abrumada, donde ella se siente que es too much, es demasiado lo que le está pasando, y entonces pasa con el disco doble, con I Am, Sasha Fierce, que es un disco doble, una parte es el I Am, y el otro disco es, la otra parte del disco es Sasha Fierce. En este disco crea este alter ego, en donde explota o en donde ella se pone la máscara de la diva. ¿No? Ahí es donde viene la canción de Diva, una canción muy importante en donde ella expresa pues prácticamente cómo se siente. Viene colaboraciones ya más fuertes que sí con Lady Gaga, que en ese momento Lady Gaga la estaba rompiendo en la comunidad LGBT, entonces hacen colaboración las dos, Telephone del lado de Gaga, Videophone del lado de Beyoncé. Entonces, justamente ahí es donde ella se pone a indagar y le dice al mundo, pues yo también puedo ser la diva, pero también tengo mi parte I Am. Y entonces en I Am saca canciones como If I Were a Boy, o sea, ¿qué pasa si yo fuera un chico? Tal cual, y saca el himno, su balada más magistral, que es Halo, que es la balada magistral exactamente de ella. Remember those walls I built? Well, baby, they're tumbling down. And they didn't even put up a fight. They didn't even make a sound. I found a way to let you in, but I never really had a doubt. Standing in the light of your halo, I got my angel now. It's like I've been awakened. Every rule I had you breaking. It's the risk that I'm taking. I ain't never gonna shut you out. Everywhere I'm looking now, I'm surrounded by your embrace. Baby, I can see your halo. Con la que es de las canciones la más escuchada que tiene en Spotify. Y yo creo que Halo. es la que más se alinea con su signo. Beyoncé es Exactamente. Virgo. Justamente eso, que la que más se alinea con Virgo. De hecho, mi fanatismo se refuerza precisamente, o sea, ya que empiezo a estudiar astrología en el 2020, me doy cuenta que mi carta astral está llena de Virgo, que si Mercurio, que si Marte, que si Venus, que si Júpiter lo tengo en Virgo. Entonces digo, bueno, por eso conecto tanto con Beyoncé, por eso, porque me lo da todo. Todo hacía o sea, sentido. La Queen, como exactamente. dijiste, el Tun Leo, Ajá. mucha energía. Sí, sí, hay siempre cosas que suceden así. A mí me pasa así con David Bowie, ¿no? Así es. Entonces te digo, esos son los primeros tres discos y son los primeros tres discos que desde mi perspectiva marcan al Beyoncé como artista, como solista. Cuando llegamos a ese punto, porque ya de ahí lo que sigue son momentos muy, pero muy icónicos en su carrera o momentos muy determinantes. De ahí le siguió el disco 4, que es un disco donde ella ya se acepta como mujer. Ahí es donde nos da el himno de Who Run the World, Girls. Entonces empieza todo este empoderío feminista, todo este discurso de pues las mujeres también podemos. Ese disco es muy determinante también porque es donde sucede lo del aborto de su primer bebé específicamente, y de ahí pues obviamente
descansa y nos vamos al quinto disco, que es donde cambia la industria musical, el disco de Beyoncé. Estaba ella, Beyoncé es una artista que siempre se mantiene, ella misma lo dice cuando salen documentales, las pocas entrevistas que hay, en lo que más invierte es en seguridad y en privacidad de su vida. No le gusta, o sea, le gusta tenerlo todo muy escondido, o sea, gasta demasiado dinero en ello. Entonces, cuando pasa la transición del disco 4, que es donde fue el Super Bowl, donde le pasó todo este tema del aborto, donde le da el empoderamiento a las mujeres, al siguiente disco que se titula Beyoncé, ella dijo, ¿sabes qué? Punto número 1, yo quiero que todas las canciones de mi disco sean escuchadas. Y para que todas sean escuchadas, tengo que hacer aparte del disco, un disco visual, en donde todas las canciones van a tener un video. Entonces, forzosamente el fan o quien lo compre o quien lo consuma, tiene que ver todos los videos para entender lo que yo quiero decir con el disco. Sumado a eso, que pues es su primer disco visual completo, que obviamente ni de los artistas de ese momento, de la época, pues nadie lo había hecho, simplemente te quedabas en 1, 2, 3 discos, videos, porque pues es caro hacerlos. Vaya, en este caso Beyoncé revoluciona la industria porque lo lanza en la madrugada de un viernes. Okay. Sin publicidad, sin decir absolutamente nada, simplemente en iTunes, aquí está mi nuevo disco. Obviamente era el boom de las redes sociales, todo mundo se aloca, y desde ahí todos los artistas del género, la mayoría, incluso los streamings y demás, decidieron que el día del lanzamiento oficial de la música es la madrugada del viernes, es decir, jueves en la noche para despertar viernes. Entonces se le toma ese logro a Beyoncé porque ella lo hizo de esa manera y lo hace de esta manera en donde no avisa, simplemente entrega, y aparte de entregar pues 17 canciones. Esa es muy buena técnica. Tú no digas, tú nada más preséntate. Exactamente, así lo hizo. Entonces ese disco, tío, es muy importante porque ahí es donde rompe como que esos logros hizo que la mayoría de la industria dijera, no, pues cuidado contigo, tú eres una de las grandes, tú eres una de las que definitivamente no nos podemos ni meter, o sea, eres una gran aliada y todo, ¿no? A partir de ahí. Y ya de ahí ya vienen cosas más personales, o sea, porque el disco que le siguió ahí viene el más oscuro de sus discos, que es pues prácticamente toda la parte de la infidelidad, la parte de todo lo que vivió con Jay-Z, porque se sabe, y es bien sabido, sería incorrecto no mencionarlo en este podcast, se sabe que Beyoncé, sus controversias han sido más grandes en cuestión del artisteo, han sido su aborto, que en el documental en Netflix demuestra que no fue así, que no rentó un vientre, o que sí tú, o sea, sí, ella sí, vaya, sí engendró a alguien, y la infidelidad, la gran infidelidad con Jay-Z. Se sabe, digo, es un chisme a voces, y yo creo que pues aquí ahora sí habrá que checar, ¿verdad? Porque ella, a través del siguiente disco, que fue el Lemonade, el disco más oscuro, el disco más potente, de muchísima fuerza, así, que te desgarra escuchándolo completo, ese disco, te da a entender y te dice que sí, que en efecto, ella entiende que le fueron infiel. Sin embargo, ella es tan chingona, o que ella es tan mujer, que ella sabe perfectamente que no, por el hecho de que le hayan sido infiel con cualquiera, no la van a cambiar, porque ella es la madre de los hijos. Ella es la mina de oro del esposo, por así decirlo. Entonces es un disco muy profundo. Lemonade es mi segundo disco más favorito, porque literal, la morra ya está en un punto en donde, a ver, ya te voy a contar mis problemas, ya te voy a contar mi vida real, como es, aparte, claro. ¿Sabes? Y tiene 2 canciones. En Lemonade nos dijo, o nos mencionó, qué es lo que iba a pasar en los siguientes años. Saca la canción de country y saca una canción rock, géneros que jamás en su vida había incursionado, que como bien dijo Jorge, o sea, pues tú la puedes poner a cantar mariachi y la morra lo va a sacar, porque vocalmente es muy buena, Beyoncé. Entonces, cuando te presenta el country y te presenta las canciones en Lemonade, específicamente, con estos géneros, y tú te quedas, pues esta que trae, o sea, nunca había hecho esto, ¿por qué de la nada lo está haciendo específicamente? Entonces, nos dice lo que seguía, o lo que ella tenía planeado, que su plan era, ahora con el disco de country, y lo que se dice, que se viene como el disco de rock.
¿Por qué? Porque le pegó mucho que en el country ella fue a presentarse a lo que es equivalente a los Grammys, pero en el mundo country, allá en Estados Unidos. Y fue muy criticada y fue literalmente súper humillada porque le dijeron, es que pues una negra no puede cantar country. El country qué duro, porque ella es tejana. Exactamente. Es Houston, Texas, señores. Exactamente. Entonces, doble punto. En esa presentación la critican, le dicen, es que tú no puedes cantar country. ¿Por qué? Porque pues ese género es nada más de nosotros, los blancos, y nadie nunca lo ha hecho, y si lo ha hecho no ha pegado. La canción se llama Daddy Lessons, que fue su primera incursión en el country, y ella se lo toma muy personal, porque es una realidad, o sea, es una realidad, se lo toma muy personal y dice, ok, perfecto, no puedo cantar country, dame chance, te voy a demostrar que sí puedo. Pasaron muchos años porque se atravesó pandemia, bla, 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 ya saben, el cambio del mundo, etcétera, etcétera. Pero ahora, ¿qué es lo que pasa? Lanza su último disco, su más reciente entrega, que es Cowboy Carter, todo el disco lleno de country, con grandes leyendas del country, y ahora sí es mira, sí puedo hacerlo. No, y sí puedo hacerlo. Exactamente. Y no solo eso, le ha ido increíblemente, porque yo estaba sorprendido. Yo la respeto, la admiro, pero bueno, por cuestiones del episodio, obviamente, y para estar un poquito a la altura de HCO, pues me puse a investigar mucho, y es un disco que tiene los mejores reviews, hablan a nivel de una obra de arte, así, con este disco de country. Así es, justamente, y te digo, la verdad es que se dice que esa es la parte 1, porque se supone que la siguiente entrega va ahora del lado del rock. Ahora se supone Venga. Exactamente, se supone que el acto 3, ¿qué fue lo que pasó, no? Nos quedamos en Lemonade. En Lemonade ella muestra eso, y entonces como le contesta a la prensa y le contesta al fanatismo todo lo que a nosotros queríamos saber, de que, oye, ¿te engañó o no te engañó Jay-Z? Cuéntanos más, dinos. Bueno, ella se priva el Lemonade, lo entrega al mundo y le dice, ya les di lo que tenían que comer, coman un rato, ahí síganme haciendo famosa y sigan en los streaming. Y se va a la crianza de su hija Blue Ivy. La involucra en cuestiones como El Rey León, el live action, saca el disco de The Gift, porque es la banda sonora, todo de Beyoncé, y aparte ya había hecho un disco con Jay-Z, porque tienen 2 discos en pareja, específicamente. Entonces sacan el disco de The Carters, que son pues prácticamente el apellido de Jay-Z, y en ese disco, junto con el del Rey León, te dan a mostrar que prácticamente son uno de los matrimonios más poderosos de toda la industria musical, que independientemente de las controversias y las polémicas se aman y se quieren, y que como buen matrimonio pues se supieron perdonar y siguen. Te demuestran que para reforzar como que esa infidelidad, Beyoncé se volvió a embarazar, pero ahora fue de mellizos, Sí. Y aparte, como te digo, nos dan más, en estos 2 discos nos dan más un poquito de cultura africana, a manera de criar a Blue Ivy, que entendiera de dónde viene todo su origen. Entonces, cuando pasa todo esto, después de eso viene pandemia, y pues Beyoncé justamente en el año de pandemia iba a lanzar su disco country. Era cuando Cowboy Carter iba a salir ahí. Pero pues obviamente sabemos que para los artistas en esos tiempos no era tan rentable todo lo que implica la pandemia como tal. Espera y dice, bueno, ahora les traigo 3 actos. Voy a sacar 3 discos que van a ser, a lo que se dice en la rumorología, los últimos 3 de su carrera. Ya de ahí va a ser Greatest Hits, ella ya nada más va a presentarse y nada más va a apoyar a sus hijos, es lo que se dice, ¿no? Ok. Entonces, esos 3 actos se coinciden en 3 géneros musicales que ella jamás había experimentado y que jamás había incursionado, pero que ahora quería hacerlos. El primero de ellos era country, el segundo de ellos era el rock, y traía mucho la intención de homenajear a lo LGBT, en este caso su tío, Uncle Johnny. Su tío era el diseñador de modas de Destiny Child. Philadelphia, down the
I laugh harder. Thought that I would fail without you. Now I wonder. Thought that I'd be hopeless without you, but I'm smarter. Thought that I'd be stressed without you. We chillin'. Thought we wouldn't sell so 50 million. What? Survivor. I'm not gonna give up. I'm not gonna stop. Entonces, desde el principio de los tiempos, su tío les creaba los outfits a ellos. Entonces, para Beyoncé, obviamente, estar consciente que es una reina gay y que tiene una cultura LGBT detrás de ella, pues era momento de, no había un disco como tal que le hablara a los gays, sino que todos los discos eran muy variados, entonces iba a entregar algo que tuviera que ver con mucho de lo que su tío representó, la cultura de los 70s, el voguing, la creación de la bandera LGBT, el recién activismo en contra del movimiento, los problemas de VIH que en ese momento se vivían. Entonces así es como crea Renaissance. Renaissance, Cowboy Carter, que son los dos discos, los dos actos de esta trilogía que tiene planeada y que lanza después de pandemia. Ella dice, venimos de pandemia, estamos muy aburridos, estamos como que en momentos donde estamos encerrados y yo le tengo que dar al mundo un disco donde baile, donde se sienta orgulloso de ser. Y por eso saca Renaissance, el disco que le habla a la cultura LGBT. Y arma todo un monstruo de gira, arma todo un concepto que nadie se esperaba, uno de lo que lo han dicho muchas revistas, el evento, ¿no? La gira que marcó, así como Taylor hizo su Eras Tour para marcar una diferencia en las giras, también Beyoncé fue de que le voy a meter mucha producción y va a ser un gran monstruo. Y después te da Cowboy Carter, el country. Y se dice, mi estimado George, que el que viene, que dentro de, para el 2026, estoy listo. es el rock. Es el rock, habrá que ver, o sea, tío, Beyoncé es muy discreta, no te da absolutamente ninguna pista, ella lo hace siempre así. Es un día que tú no te esperas, estás dormido, aquí está mi disco, bye. Así es como lo hace. Me encantaría, porque además, por ejemplo, a Checo ahorita, no, para nada lejos de ser una comparación, ni mucho menos, pero alguien que lo hizo y lo hizo muy bien, y veo a Beyoncé con esa presencia, lo hermosa que es, y bueno, aquí estamos hablando del talento, la voz ultra poderosa que tiene, pues veo interpretando la rock perfectamente bien, como lo hizo en su momento Tina Turner, por ejemplo. Una de sus inspiraciones, Entonces, Clara. Wow, era una creo de que sería, que- creo que sería fantástico. Y voy a lo mismo, si entregara un disco de blues sería formidable, puede hacer ya lo que quiere. Cuando hay mucho poder y cuando eres tan famoso, puedes hacer lo que quieres, pero eso no significa que lo vayas a hacer bien. Y creo que Beyoncé podría hacerlo muy bien. Es claro, correcto. Yo tengo otra pregunta, Chico, porque, bueno, caras vemos y ya ¿cómo se dicen? En cuatro paredes, ya en la intimidad. Se supo, porque me cuesta mucho trabajo pensar que alguien le pudiera ser infiel a Beyoncé, la verdad. Justo. ¿Se supo quién fue esta persona? ¿Era una persona pública o no? Era de su familia. Peor aún. Peor aún. Era de su familia. Mira, la Wow. rumorología te dice, ahí te va. Jay-Z, desde que lo logró con Beyoncé, él dijo, yo no soy un productor de hombres, porque traía a Kanye West, traía a varios raperos, a Nelly, traía a varios raperos y ninguno le funcionaba. Pero desde que lo logró con Beyoncé, dijo, yo soy bueno para producir mujeres, no hombres. De Beyoncé siguió Rihanna, que también ustedes saben que monstruo que la hizo a Rihanna. Tenía Nicki Minaj y así ha tenido a muchísimas raperas, a muchísimas cantantes afroamericanas detrás de él, porque pues es un rey Midas, o sea, al final del día, lo que decíamos, es un muy buen productor Jay-Z, la verdad, sería una cosa... Oye, Checo, y aparte es Sagitario, debe tener muy buen correcto. ojo. Exactamente. No, y el tipo a mí en lo personal no me gusta mucho el género rap, escucho mucho rap, no me gusta a mí, pero bueno, de que el tipo es
virtuoso y talentoso, no queda la menor de las dudas, ¿no? O sea, eso es Es correcto. Digo, sus definitivo. dos más grandes hits son Beyoncé y Rihanna en cuestión Bueno, no, de artistas. ¿No? Y con ellas tiene, digo, ya ahorita afortunadamente ya las dos ya se separaron porque para allá voy. Ahí te va. a ver. Cuando pasó todo este trama de con quién te pusiste infiel, vaya, todo resulta que Es que fue en con un elevador. chingados, ¿con quién le vas a ser infiel a Beyoncé? O sea, Ajá, porque yo estoy igual que tú, independientemente, o sea, en tu cabeza no cabe, dices, oye, pues no, imagínate, la si verdad le eres no. infiel a Beyoncé, ¿qué le espera a uno? O sea, No, ¿qué le pues espera a ya. uno? Adiós. O sea, ¿sabes? Bye. ¿Sabes? Entonces, hay mucha rumorología que fue con su hermana Solange, también hay rumorología que fue con su prima, y todo se da en un Pero elevador. yo leí, Héctor, y bueno, y todo esto es como bien dice, rumorología, pero yo leí un par de artículos que esta hermana Ujú, Solange incluso se va a los golpes con Jay-Z es defendiendo a correcto. Beyoncé. No Así sé. es, Pero que así decías es. de que algo pasó en un elevador. Ajá, justo, Es correcto, así es, así todo es. nace del elevador. O sea, ahí es, en ese trayecto, en alguno de los rascacielos de allá de Nueva York, fue donde nace ese rumor, es donde nace eso de que pues le fuiste infiel y los golpes contra Jay-Z y todo, pero la verdad es que muy poco se sabe. O sea, habría que entender, te lo juro, si escuchas Lemonade y le pones atención a la mayoría de las letras, Beyoncé te dice, es que sí me fueron, es que sí, sí, o sea, sí me engañó y con gente de mi familia. Ah, porque otra cosa, los Carters se sabe que están muy fascinados o tienen una especie de fanatismo con toda la vida de Frida y de Diego Rivera. Ok. No por algo sean en Halloween de allá de Estados Unidos, se han literalmente disfrazado como ellos, Beyoncé de Frida, Diego Jesse. Entonces, ahí es donde tú, vaya, en ese disco es donde tú logras entender, ok, sí le fue infiel, ¿cómo? ¿Quién sabe? O sea, literal, ¿cómo que fue? O sea, ¿con quién fue en realidad? No lo sabemos, pero Beyoncé, y es muy criticada ella como mujer, digo, aquí está Diana, porque muchas mujeres la critican en el sentido, es que ¿cómo vas a permitir y cómo vas a seguir con el hombre que te fue infiel y que aparte con tu familia? O sea, ¿en qué momento? Y tú que nos traes este discurso de empoderamiento femenino, who run the world, girls, ¿cómo vas a hacer eso? O sea, es una doble moral, o sea, no te entiendo. Pero aquí es donde vuelvo a lo mismo. Ella misma contesta, ella contesta a través de su música en el sentido de decir, pues sí, me fue infiel, lo perdoné, pero de eso también va el amor, de aceptar ese tipo de errores, de hablarlo, de superarlos y volver a renacer como matrimonio. Porque luego en discos, como les decía, en el segundo disco que tiene con él, te lo vende como nosotros somos el rey y la reina, el empoderío musical y tuvimos nuestros errores, sí, pero aquí seguimos y seguimos Y dominando se el mundo. vale, también, se vale y Ajá, puede ser genuino. O Sí, es que sea, es buenísimo, y más, o sea, entendiendo todo el contexto, incluso que sean fans de Frida y de Diego, ellos eran una pareja muy tormentosa, correcto. ujú. súper tormentosa, pero muy pasional, pero también a la vez, uno sin el otro creo que no era igual, ¿sabes? Y sí es cierto, pasar al siguiente nivel es un renacimiento, definitivamente, lo digo yo como mujer, sin decir No, todo, no, no, por creo que supuesto. está perfecto, bueno, y también de qué cultura lo tomes, porque, por ejemplo, para una cultura, por ejemplo, como la francesa, sería parte de cómo me hago responsable de que haya sucedido esto, lo voy a superar y lo voy a mejorar. Claro, si te vas a una cultura mucho más cerrada y todo, sí se Y te va ellos como dices dos, tú, ¿no? De que no es congruente, como si tú eres la queen de queens, tú eres la reina y tú me estás vendiendo a mí el empoderamiento y de repente te estás dejando. Y no, es parte de eso también de ser fuerte. Se necesita Por mucha supuesto, por fuerza supuesto. ¿Y para cuántas parejas, dejarlo. Diana, cuántas parejas no han pasado por una situación similar y bueno, salen fortalecidas, ¿no? Y el amor ahí está y es genuino No, y el perdón es de y lo más mejoran, en fin. difícil y el olvido todavía más, yo creo, no sé, todavía más, definitivamente todavía concuerdo más. contigo, Diana. Y de hecho, ahí te va, porque mucho lo que dices. Después de eso, literal, ahorita los dos marcan esta pauta de, es que son Beyoncé y son Jay-Z. La pareja, el empoderío musical de los dos,
donde los dos se ven súper mega poderosos. Sabemos, sí, y como todo artista, creo, me acuerdo bien que lo dijeron en su podcast de Harry Styles que vi, pues siempre el artista pop o el artista en general siempre va a estar lleno de estas controversias, de chismes, de rumorología. Claro. Entonces, es parte de ahí. Como te digo, lo que sí es que se entiende que en los tiempos de hoy en día, en donde vivimos en tiempos como el amor propio a la máxima potencia, la libertad dada en bandeja de oro y no de plata, y no como a lo mejor a ti o a Diana nos costó antes conseguirla o Sí. forzarnos bajo estas disciplinas y responsabilidades que actualmente no, pues obviamente a las jóvenes o a las niñas que hoy en día quieren escuchar a Beyoncé no les va a ser congruente, ¿no? De, pues es que cómo vas a andar con el que te puso el cuerno, o sea, ¿sabes? O sea, definitivamente no. Y entonces así, la verdad es que, digo, ya ahorita como fan de ella a este punto de mi vida, repito que ya obviamente yo también evolucioné como persona, les decía al principio era porque pues era mi reina gay asignada, pero ahorita ya a este punto en donde ya pues yo evolucioné, que estudié astrología, me volví un maestro, tengo una responsabilidad social con mis alumnos, me identifico mucho con ella porque es esto de que me das la energía que yo vibro a través de pues, en lo que yo creo, mi carta astral, y aparte, pues al final del día, o sea, es parte, digo, entiendo que tú también tienes una causa, ¿no? Eres afroamericana, entonces vas en contra de muchas cosas como el racismo americano, etcétera, y todas estas controversias que ya conocemos. Es súper cierto. Ahora, una pregunta. ¿Ella cómo es con sus fans? Ok, siempre ha sido muy prudente, nunca ha sido nada exaltada, no, siempre ha sido súper prudente. De hecho, ahí les va. Es muy chistoso. Estados Unidos y Canadá lo tiene dominado. Pero si tú me preguntas, ¿en México hay una gran colmena? No. ¿Por qué colmena? Los fans de Beyoncé nos llamamos abejas o somos sus abejitas porque ella es la Queen Bee, la reina abeja. Entonces ella nombra a sus fans o su equipo de marketing nos ha designado esto de las Beehive. O sea, somos las colmenas de Beyoncé alrededor del mundo. Okay. Entonces, en México, así que tú digas, una colmena poderosa, pues sí la hay, pero son de closet, es decir, todavía no se pronuncian tanto como una Taylor Swift. Y es que pasa mucho eso, porque pasó eso mucho con Renaissance. Beyoncé se dio cuenta que necesita, ella está en contra de redes sociales y de todas ese tipo de cosas, no hace publicidad, ya eso ya quedó en el primer disco y en el segundo disco. Entonces, pero ella se dio cuenta que los tiempos han cambiado y que necesitó de todo lo nuevo, de la social media, de las redes sociales, del crear todas estas cosas virales que los fans dan para poder tener relevancia. Yes. Porque una cosa es ser la talentosa y la queen de queens, pero otra cosa es pues cómo conectas con el fan, como dices tú, Diana. Entonces, empieza a publicar Instagram. Instagram empieza a publicar cuando jamás lo había hecho. Que nunca lo haces. Tiene 317 millones. Exactamente. O sea, a la única persona que sigue es a su esposo, es a Jay-Z. Es a la única en el mundo que tiene ese gran dicha de que la siga Beyoncé. Entonces empieza a involucrarse en esto, pero ¿qué es lo que sucede? Ahí les va. Se da cuenta de lo peligroso que es y de lo feo que puede llegar a ser. En la película, para esto en Renaissance hace un documental completo de cómo creó toda la gira, cómo la hizo, cómo la planeó, todo lo que involucró. Y nos habla acerca de Blue Ivy, comparte cómo pues ya se da cuenta que ella para empezar ya está en sus 42 de edad, entonces ya a este punto ella misma lo dice, yo ya no tengo nada que demostrar, nada, ya gané todos los premios, ya, estoy en un punto de mi vida en donde me tengo que dedicar a mis hijos, porque yo ya me di cuenta que el tiempo me está pasando por mis hijos. Blue Ivy, su hija, pues quiere empezar a indagar en el mundo de la artisteada, ya le gusta el baile, la pone a bailar en el concierto, pero ¿qué es lo que sucede? Pues al ser una niña, obviamente, al inicio de los conciertos del Renaissance World Tour, pues no lo hace bien, no lo hace al 100. Keep it locked in the face.
con el nervio, lo hace, imagínense, pues su madre, gran artista y todo el show, la faramaya que tiene, pues no le sale bien. ¿Y qué es lo que hace, qué es lo que hace el fan en social media? Pues obviamente te voy a destruir. Obviamente, exactamente. Te voy a decir que no lo hiciste bien, que te faltó ponerle energía. Ya se sabe, ¿no? Pues es muy fácil nosotros criticar desde acá, desde la comodidad de nuestro hogar, a estar viviendo lo que se está viviendo, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Pues obviamente Blue Ivy, al ser una niña y que está en su edad de ver las redes sociales y de ver todo, pues dice, no, o sea, le afecta. Y ella misma se lleva a hacerlo bien, a tal grado que ya al final, yo fui a de las últimas fechas, ahora que fue en Houston, que es lo que me queda más cerca. Sí, te vi, obvio. Tal cual. Concierto, y ahí es ¿no? donde ya lo ves y ves a la niña haciéndolo de una manera de, yo voy a ser igual o mejor que mi mamá bailando, y háganle como puedan, ¿no? Pero entonces ella es así, Beyoncé nunca ha sido una persona que sea mucho de hacer tanta faramaya con los fans, no es como una Taylor, ¿no? Que les habla directamente o que les da estos easter eggs, no, siempre, siempre, siempre. Aquí en Latinoamérica, en América más bien dicho, el país que más domina es Brasil. Tuvo el privilegio Brasil de hacer que Beyoncé volara desde Nueva York hasta Brasil para que Beyoncé fuera a presentar la película. No pudo llevar la gira porque es un enorme todo lo que tenía que transportar, pero es la colmena dominante. Brasil son los que tienen el dominio en cuestión de Beyoncé. Con ellos, específicamente su equipo de PR y de marketing, con Brasil sí tenemos que ponerles atención porque Brasil sí implica mucho. Todos los demás países, por lo menos de aquí de América, no figuramos. Y me hace sentido, es el que más raíces afroamericanas puede tener, independiente que llegó colonia europea y demás. En realidad, Brasil tiene mucha raíz africana, ¿no? Es correcto, así es. Pero sí, tío, ella es así con los fans. Obviamente, tío, ya es un punto. Ahorita ya también sacó esta parte del pelo. Se empezó a incursionar, creo que trae una idea así muy a la Rihanna, que como en su momento Rihanna sacó el maquillaje, ella quiere dedicarse o sacar sus productos de pelo. Por este tema de que ya ven que las mujeres afroamericanas siempre tienen un issue muy grande con sus pelos, entonces con sus cabelleras, perdón, entonces pues, prácticamente sí, pues, sí. Así es como va la pues historia de Beyoncé. Empresaria o diseñadora, productora, bailarina, actriz, porque tiene varias películas. Supe que iba a ser varias. la de Star is Born, pero no coincidieron no coincidieron, exactamente. Porque iba a ser la original, no Gaga, ¿no? Exactamente, ella iba a ser la que iba a ser en vez de Gaga iba a ser Beyoncé, pero su agenda no dio. Aparte que volvemos a lo mismo, ella es muy, o sea, te digo, desde Lemonade empezó a ser muy estricta de que, a ver, mis hijos, digo, como toda madre, Virgo, al final del día, mis hijos son mi prioridad, los tengo que, y de hecho se fue más del lado, la película que aceptó o que pero le dio fíjate paso, que ahí te va. Yo pienso que ahí es más su luna en Escorpio, de la luna con madre, porque la tomo más por la luna en Escorpio, pero ya luego les platicamos en otro show. En otros, exactamente. Ajá. De hecho, fíjate, en vez de Star is Born, ella aceptó The Lion King. Yeah, and the wind is talking. Yeah, for the very first time. Well, the melody that pulls you towards it, painting pictures of paradise. Yeah. Entonces, ella se fue más voy a hacer cosas creativas que tengan que ver con África, que tengan que ver con lo afroamericano, para así decirle a Blue Ivy, mira, de esto venimos, estos son nuestros orígenes, de esto se trata. Ha tenido 2 películas, que de hecho la película número 1 pues es Dreamgirls, que es prácticamente donde cuenta la transición de Destiny Child a ser solista, ¿no? De que eso fue lo que le pasó. Si nos vamos a ver Dreamgirls, que fue la primera película, cuando estuvo nominada, ahí es donde te cuenta pues todo lo que vivió con Destiny Child, que el papá junto a un grupo de chavas de Houston, que las ponía a concurso, muy historia americana,
o sea, que las ponía a concursar en concursos de belleza, en concursos de talentos, y pues seleccionó a las mejores 4, a las mejores 3, empezaron a producir música, muy de los 90, ya saben, los temas de sales en la radio, el jam de la semana, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, pero llega Jay-Z, que es el productor, y dice, pues no puedo producir a las 4, nada más puedo producir a una. Y tú eres la buena, ¿no? Long story short, me enamoro de ti, pues ya saben lo que pasa. Pues es fascinante Y todo lo que regresando un poquito a su tendencia, es interesante, porque el lado de su padre sí son totalmente afroamericanos, pero el lado de su madre son criollos. De hecho, sus abuelos son de habla francesa, no hablaban inglés de Inglés, Luisiana. exactamente. Y qué Entonces, bueno que eso toca. tiene un toque, e incluso físicamente, ella, sutil, ¿sí? pues, se ve así, ¿no? Sí, De hecho, los abuelos son de Luisiana. tocaste un punto muy bueno ahí, el tema de la mamá. Bueno, si nosotros los fans nos enteramos de cosas de Beyoncé, es por la mamá. Es por la mamá. Okay. Es por la mamá. Más que por Beyoncé, la mamá Tina Knowles, que es su mamá, actualmente es una, pues sí, está muy apegada con el equipo de su carrera. Tina Knowles, literal, ella la defiende, lo dice, calla bocas en redes sociales. Es como la tía con el WhatsApp y con las redes sociales, la que te deja el comentario en la foto de Facebook que de hace miles de años. Bueno, ella representa todo eso. Entonces, nosotros, si sabemos algo o cuando tenemos una novedad de Beyoncé, es por su mamá. Y mucho tiene que ver también la parte del Lemonade, porque aquí nos vamos a ir o también a temas brujiles, de parte de Luis Suárez y de todos estos lados. Porque se dice, o sea, porque ahí te va. En Beyoncé, en el disco de Beyoncé, Beyoncé te demuestra que es creyente de la religión yoruba. Entonces, exactamente, te lo dice, te lo da a entender por muchas cosas. Incluso en Lemonade lo refuerza en el video de Formation, que es grabado en Luisiana y toda esta, con toda Y esta como fantasía. niña creció en una iglesia metodista. Exactamente, es correcto. Creció en una iglesia metodista, entonces pues está muy relacionada con todo este tema, ya sabes, de los coven, de las lookalikes brujiles, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces te digo, la mamá sí representa aquí una cosa muy, muy, muy chistosa, porque a veces te da mucha risa cómo ella se esmera o se esfuerza por querer seguir teniendo esto de que mi hija es la artista y yo la defiendo. Sin... ¿Qué hay ahí sobre que ella se quede el nombre de su mamá por alguna razón? O sea, es como el Knowles es por la mamá para que no se perdiera, es de las cosas Exacto. No sabía. Ajá, sí, por ahí va esa controversia. De hecho, Cowboy Carter también tiene ahí una controversia con el nombre, porque se iba a llamar como verdaderamente le iban a poner a Beyoncé, que no era Beyoncé, era tenía un nombre con D, una cosa ahí, una cosa rara en el nombre, pero que ella le hace mención ya después y que tiene que ver mucho con toda esta parte de la mamá. Muy, o sea, muy atinado tu comentario, Jorge, porque sí, la mamá, el papá no es nada, americano, afroamericano, nada que ser. Pero si nos vamos por la mamá, hay muchas controversias, hay mucha cosa que hay que indagar de ella, porque ella sí da la luz, sí habla por su hija. Y hereda mucho el linaje de la señora, entonces. Exactamente, así es correcto. Bueno, pues George, si tienes una pregunta más que hacer para cerrar este súper increíble y fascinante programa, la verdad es que me tienes embobada. O sea, y Beyoncé Sí, también. bueno, Como para ir oyendo todos los discos canción por canción, sin duda. Independientemente, Chico, de tu fanatismo y de lo mucho que conoces de ella, la verdad es que tienes una forma de expresarlo muy amena, lo haces. Ay, qué bueno que les gustó. Qué bueno que les gustó. Lo haces muy bien. A mí me llamó la atención y voy a regresar por donde tú empezaste, porque creo que es importante en estos tiempos. Es un podcast de entretenimiento, de cosas de la vida alrededor de la música, pero me llamó mucho la atención cómo cuando contaste que había salido del closet, o sea, lo cuentas de una manera como una muy buena historia,
cuando para mucha gente, por diferentes razones sociales, de familia, es un conflicto y es algo muy difícil y es una transición en la que sufren y hay muchos que sufren tanto que ya no están con nosotros y creo que tú lo has hecho de una forma, lo veo, obviamente debes de haber tenido tus up and downs como todos, pero como que muy orgulloso, como que te conociste, como que lo aceptaste, lo enfrentaste y eso creo que en estos tiempos para las generaciones más jóvenes y todo es muy importante, es muy loable. Yo te felicito. Gracias. Eres un máster de Beyoncé y seguramente nos estaremos viendo para próximos capítulos. Claro, cuando gusten, cuando Sin gusten. duda alguna, HCO. Claro, y muy importante lo que dices, porque ahí les va ahí, para cerrar, vaya, yo siempre lo he dicho, en mi caso, muy, muy en particular, yo soy de esas personas que yo puedo decir, yo no nací, yo me hice, indagué en mi sexualidad. Y eso es algo que todos podemos hacerlo. No se sabe si el día de mañana a lo mejor vueltas dan la vida y de pronto si vuelvo a querer indagar en mi sexualidad, pues es válido. Te casas con Beyoncé. Es correcto, así es. Yo no le sería infiel. Créeme que yo no le sería infiel, al contrario. Pero aquí la cosa es, y con respecto muy específicamente a eso, hay que permitirnos el ser y entender que es algo que va cambiando durante todos los tiempos de la vida. Nos vamos modificando. Yo siempre he creído, yo no cambio, yo simplemente me voy modificando y voy agregando un ingrediente a otro que va reforzando mi existencia y que con base ahora sí como quien dice mi creatividad propia, pues ya lo expreso y lo transmito. Si bien como Beyoncé fue un parteaguas para yo poder definirme y entenderme, en aquellos entonces que como bien dijiste tú fue una de altibajos, no todo fue felicidad, o sea, pues evidentemente seguimos en una sociedad heteronormada, homogénica, entonces eso es un tema ahí, pero sí les puedo decir y a toda la gente que a lo mejor se va a identificar con esto, que busquen estas señales, busquen estas cuestiones de inspiración que los lleve a aceptarse y a entregarse a su verdadero ser. Y sobre todo, formen su propio círculo y acéptense y entiendan que es un proceso que no es de la noche a la mañana y que no es forzoso, tampoco, es conforme la vida misma te lo vaya dando y tampoco, pues ahora sí como quien dice, ¿verdad? No vas a topar el sol con un dedo. No lo vas a lograr, no por mucho que quieras o por mucho que quieras comerte al mundo, sino que mientras seas fiel a tu esencia y a lo que tú quieres, créeme que todo va a mejorar en ese sentido. ¿Va? Wow, pues, ¿qué te puedo decir? La verdad Muy es bien, que profesor Héctor Hernández. un profesor Claro. enseñándonos ahora de la vida, porque así es la vida y bueno, Así es. nos conectamos, HCO, eres increíble. Mil gracias por estar en Joy Boy y los Plausibles, es un honor. No, muchas gracias a ustedes. HCO, ¿tigre o rayado o te vale madre? Tigre a morir, Okay, tigre a morir. Aquí somos tigres, aquí somos incomparables. Nada de andar ahí de pingüinitos ni nada de eso. Aquí somos incomparables. Pues bueno, esto fue Joy Boy y los Plausibles. Gran inicio Dianita, de la temporada. HCO, mil gracias. Diana, De grandes. Jorge, muchísimas gracias, en serio. George. Muchísimas gracias. Dianita, felicidades por esta cuarta temporada y vámonos duro. Vámonos duro. Vámonos recio, como dirían allá. Ay, Dios mío. Sí.